En el principio, Roma no fue un imperio, ni siquiera una ciudad en el sentido pleno de la palabra. Fue un lugar, una franja de tierra áspera y húmeda junto a un río impredecible, el Tíber, donde colinas bajas emergían entre pantanos y bosques. Allí, en el corazón de la península itálica, se cruzaban rutas de pastores, comerciantes y guerreros. Nadie podía imaginar que ese punto aparentemente insignificante estaba destinado a gobernar el mundo mediterráneo durante siglos. La tradición sitúa el origen de Roma en un relato mítico, cargado de símbolos más que de hechos. Rómulo y Remo, gemelos abandonados, salvados por una loba, criados entre pastores y destinados a fundar una ciudad. El mito habla de fratricidio, de violencia fundacional, de un poder que nace manchado de sangre. Y aunque la historia real es más compleja y menos poética, la esencia del relato no está lejos de la verdad. Roma nació de la lucha, de la competencia y de la necesidad de imponerse para sobrevivir. Antes de que Roma existiera, el Lacio estaba habitado por pueblos latinos, sabinos y etruscos. Los latinos eran agricultores y pastores, los sabinos montañeses duros y austeros, los etruscos una civilización avanzada, urbana, rica, con conocimientos de ingeniería, religión y arte muy superiores a los de sus vecinos. Roma, en sus primeros siglos, fue una pequeña comunidad latina profundamente influenciada por los etruscos, que aportaron no solo técnicas de construcción y símbolos de poder, sino también la idea misma de ciudad organizada. La monarquía romana, según la tradición, estuvo compuesta por 7 reyes. Más allá de la exactitud de esta lista, lo importante es comprender que Roma fue, en sus inicios, una comunidad gobernada por líderes fuertes, apoyados por una aristocracia guerrera. El rey no era un monarca absoluto al estilo oriental, su poder estaba limitado por el Consejo de Ancianos, el Senado y por las asambleas del pueblo armado. Desde el principio, Roma fue una sociedad en tensión constante entre autoridad y consenso, entre fuerza y ley. Con el tiempo, la monarquía cayó. No fue una revolución popular en el sentido moderno, sino una ruptura interna de la élite. El último rey, de origen etrusco, fue expulsado, y con él la idea misma de realeza. Roma juró no volver a ser gobernada por un rey. En su lugar nació la República, una forma de gobierno compleja, frágil y extraordinariamente innovadora, basada en la rotación del poder, la colegialidad y el equilibrio entre instituciones. La República Romana no era una democracia. El poder real estaba en manos de un grupo reducido de familias aristocráticas, los patricios. Sin embargo, a diferencia de otras aristocracias antiguas, los patricios romanos no podían gobernar sin tener en cuenta al resto de la población. Los plebeyos, campesinos, artesanos y comerciantes constituían la base del ejército y de la economía. Su descontento podía paralizar la ciudad. Así comenzó un largo conflicto social conocido como la lucha de los órdenes. Durante generaciones, los plebeyos exigieron derechos, protección contra abusos, acceso a la tierra, participación política. No lo hicieron mediante revoluciones sangrientas, sino a través de retiradas colectivas, huelgas militares y presión constante. Roma respondió con concesiones graduales, la creación de magistrados plebeyos, la codificación de las leyes, la apertura de cargos públicos. Este proceso, lento y tenso, fortaleció a la República, porque enseñó a Roma a integrar el conflicto en lugar de destruirse por él. Mientras resolvía sus tensiones internas, Roma comenzó a expandirse. Al principio, esta expansión no fue imperialista en el sentido clásico. Fue defensiva, oportunista, casi accidental. Roma luchaba para proteger sus tierras, para castigar a enemigos cercanos, para asegurar rutas y recursos. Pero cada victoria traía nuevas responsabilidades, nuevos territorios, nuevos enemigos. Poco a poco, Roma se convirtió en la potencia dominante del centro de Italia. Las guerras contra los pueblos itálicos fueron duras y prolongadas. Samnitas, etruscos, latinos rebeldes. Todos pusieron a prueba la resistencia romana. Roma no siempre ganaba batallas, pero casi siempre ganaba las guerras. Su fuerza no residía solo en la disciplina militar,
sino en su capacidad para aprender del enemigo, adaptarse y, sobre todo, integrar. A los vencidos no siempre los destruía. Muchas veces los convertía en aliados, otorgándoles distintos grados de ciudadanía. Así, cada guerra hacía a Roma más grande, no solo territorialmente, sino demográficamente. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Roma se enfrentó a una potencia que no pertenecía al mundo itálico: Cartago. Situada en el norte de África, rica, marítima, heredera de tradiciones fenicias, Cartago dominaba el comercio del Mediterráneo occidental. El choque entre ambas potencias era inevitable. Las guerras púnicas no fueron simples conflictos regionales, fueron luchas existenciales por la supremacía. La primera guerra fue naval, larga y agotadora. Roma, sin tradición marítima, tuvo que inventar una flota casi desde cero. Aprendió copiando, improvisando, perdiendo miles de hombres en tormentas y batallas, pero perseveró. La victoria final dio a Roma su primera provincia ultramarina y la conciencia de que podía competir con cualquier potencia. La Segunda Guerra fue una pesadilla. Aníbal, el general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes y derrotó repetidamente a los ejércitos romanos en suelo italiano. Durante años, Roma estuvo al borde del colapso. Ciudades aliadas desertaron, campos fueron devastados, el miedo se instaló en el corazón de la República. Sin embargo, Roma no se rindió. Cambió de estrategia, evitó enfrentamientos directos, atacó los recursos del enemigo. Finalmente, llevó la guerra a África y venció. Tras la destrucción definitiva de Cartago en la Tercera Guerra, Roma quedó sin rival en el Mediterráneo occidental. Pero ese triunfo trajo consecuencias profundas. El botín, las tierras y los esclavos transformaron la sociedad romana. Los pequeños campesinos, base tradicional del ejército, fueron arruinados por las guerras prolongadas y la competencia de grandes latifundios trabajados por esclavos. La riqueza se concentró en pocas manos. La desigualdad creció. A partir de ese momento, la República comenzó a resquebrajarse desde dentro. Generales victoriosos, respaldados por ejércitos leales más a su persona que al Estado, empezaron a disputar el poder político. Reformadores intentaron corregir los desequilibrios sociales y fueron asesinados. La violencia, antes excepcional, se volvió habitual. Roma conquistó Grecia, Asia Menor, Hispania, la Galia. Cada victoria ampliaba su dominio y al mismo tiempo hacía más evidente que las antiguas instituciones republicanas no estaban diseñadas para gobernar un imperio. El Senado, lento y dividido, no podía controlar provincias lejanas ni ejércitos profesionales. La ambición individual llenó el vacío. El siglo final de la República fue una cadena de guerras civiles. Antiguos aliados se enfrentaron. Ciudadanos romanos mataron a ciudadanos romanos en nombre de la legalidad, de la tradición, del futuro. En ese torbellino surgieron figuras excepcionales, hombres capaces de encarnar las contradicciones de su tiempo. Uno de ellos concentró en su persona el poder militar, político y simbólico como nadie antes. Su asesinato no salvó a la República, la condenó. Tras nuevas guerras y traiciones, el poder terminó en manos de un solo hombre, que evitó el título de rey, pero gobernó como tal. Así nació el imperio. El Imperio Romano no fue una dictadura simple. Fue un sistema cuidadosamente construido sobre las ruinas de la República, conservando sus formas mientras vaciaba su contenido. Durante los primeros siglos, trajo estabilidad, prosperidad y una paz relativa nunca vista en el mundo antiguo. Carreteras, acueductos, ciudades, leyes. Roma modeló el espacio mediterráneo a su imagen. Sin embargo, el mismo sistema que permitió gobernar un territorio inmenso contenía las semillas de su desgaste. La sucesión imperial era incierta. Las fronteras eran largas y vulnerables. La economía dependía de la expansión y de una estructura social rígida. Crisis políticas, invasiones, transformaciones culturales y religiosas fueron erosionando lentamente el edificio imperial. Roma no cayó de un día para otro. Se transformó, se adaptó, resistió. Incluso cuando la autoridad imperial desapareció en Occidente, su legado sobrevivió en leyes, lenguas, ciudades y memorias.
Roma dejó de ser un estado, pero nunca dejó de ser una idea. Y en esa idea, forjada en el barro del Tíber, templada en la guerra y en la ley, sigue latiendo una de las historias más profundas, complejas y humanas jamás contadas. La instauración del imperio no puso fin a las tensiones que habían desgarrado a la República. Simplemente las reordenó bajo una nueva forma. El primer emperador comprendió que Roma no podía gobernarse solo con la fuerza. Era necesario restaurar la ilusión de continuidad, convencer a la aristocracia de que aún tenía un lugar y al pueblo de que la paz compensaba la pérdida de libertad política. Así comenzó una etapa de equilibrio delicado, donde el poder absoluto se ocultaba tras rituales republicanos. Durante las primeras generaciones imperiales, el mundo romano experimentó una estabilidad sin precedentes. Las guerras civiles cesaron, las fronteras se consolidaron y las provincias comenzaron a integrarse de manera más profunda en la estructura del Estado. Las ciudades crecieron, conectadas por una red de caminos que permitía el movimiento rápido de tropas, mercancías e ideas. La ley romana se extendió como un lenguaje común que unificaba pueblos distintos bajo un mismo marco jurídico. Pero esta paz tenía un precio. El ejército, ahora profesional y permanente, se convirtió en el verdadero sostén del poder imperial. Su lealtad ya no era abstracta ni institucional, sino personal y material. Los soldados esperaban recompensas, tierras, botín, privilegios. El emperador que no podía satisfacerlos ponía en riesgo su trono. Así, la política romana quedó atada a la voluntad de las legiones. A medida que el imperio se expandía hacia sus límites naturales, comenzaron a aparecer nuevas dificultades. Las fronteras del Rin, del Danubio y del desierto oriental eran vastas y costosas de defender. Los pueblos que vivían más allá no eran enemigos organizados en estados comparables a Roma, sino confederaciones móviles, cambiantes, difíciles de someter de forma definitiva. La guerra dejó de ser una herramienta de conquista y se transformó en una tarea constante de contención. Mientras tanto, en el interior del imperio, la sociedad cambiaba. La antigua aristocracia senatorial conservaba prestigio, pero su influencia real disminuía frente a una nueva élite administrativa y militar, formada muchas veces en las provincias. Roma dejó de ser únicamente una ciudad dominante para convertirse en el centro simbólico de un mundo diverso, donde Hispania, la Galia, África y Oriente aportaban hombres, riquezas y culturas. La economía imperial alcanzó niveles extraordinarios de complejidad. El comercio unía regiones distantes, los puertos bullían de actividad. Las monedas imperiales circulaban de Britania a Siria. Sin embargo, esta prosperidad era desigual. Grandes masas rurales vivían en condiciones precarias, dependientes de cosechas inciertas y de propietarios ausentes. En las ciudades, el Estado debía garantizar el abastecimiento de alimentos para evitar disturbios. El equilibrio social era frágil. En este contexto surgieron nuevas formas de pensamiento y de fe. Las antiguas religiones romanas, prácticas y ritualistas, ya no bastaban para responder a las inquietudes de una población cada vez más diversa y consciente de la inestabilidad del mundo. Cultos orientales, filosofías morales y religiones de salvación comenzaron a difundirse. Entre ellas, una fe nacida en una provincia marginal del imperio empezó a atraer seguidores con un mensaje radicalmente distinto: igualdad espiritual, esperanza en la vida eterna, rechazo de la violencia como principio. Durante mucho tiempo, esta nueva religión fue vista como una rareza peligrosa, no porque predicara la rebelión armada, sino porque cuestionaba los fundamentos simbólicos del orden romano: el culto al emperador, la sacralidad del Estado, la primacía de la comunidad cívica sobre la conciencia individual. Las persecuciones fueron esporádicas, pero dejaron una huella profunda tanto en los creyentes como en la imagen de Roma. A partir del siglo III, el imperio entró en una fase de crisis prolongada. Emperadores se sucedían rápidamente, muchos proclamados por sus tropas y asesinados poco después. La moneda se devaluó, el comercio se contrajo, las ciudades comenzaron a perder población. En las fronteras, la presión aumentó. Grupos enteros cruzaban los límites imperiales.
no siempre como invasores, a veces como refugiados que huían de conflictos aún mayores. La respuesta del Estado fue una transformación profunda. El poder se centralizó aún más. La administración se volvió más rígida. La sociedad más controlada. Se fijaron oficios, se ató a los campesinos a la tierra. Se multiplicaron los impuestos. El imperio sobrevivió, pero al costo de volverse menos flexible, menos creativo, más pesado. En este mundo en tensión, el cristianismo dejó de ser perseguido y pasó a ser tolerado, luego favorecido, finalmente dominante. Esta inversión cambió para siempre la identidad romana. Las viejas tradiciones no desaparecieron de inmediato, pero perdieron su centralidad. Roma ya no era solo una potencia política, se convertía en el escenario de una revolución espiritual que trascendía sus fronteras. La división administrativa del imperio fue otro intento de adaptación. Gobernar desde un solo centro resultaba imposible. El poder se repartió, primero de forma funcional, luego definitiva. Oriente y Occidente comenzaron a seguir caminos distintos. El Oriente, más urbanizado y rico, resistió mejor las crisis. El Occidente, ruralizado y empobrecido, se volvió cada vez más vulnerable. Las invasiones del siglo V no fueron una avalancha súbita, sino el resultado de décadas de desplazamientos, acuerdos fallidos y colapsos internos. Cuando el último emperador de Occidente fue depuesto, el gesto tuvo un enorme valor simbólico, pero poca relevancia práctica. El poder real ya había cambiado de manos muchas veces. Roma, la ciudad eterna, había dejado de ser el centro del mundo político. Sin embargo, el final del Imperio Romano de Occidente no significó el fin de Roma. Sus leyes sobrevivieron, sus ciudades continuaron habitadas. Su lengua se transformó, pero no desapareció. En Oriente, el imperio siguió vivo durante siglos, heredero directo de la tradición romana, aunque con un rostro distinto. Roma fue, ante todo, un proceso. No solo una ciudad o un imperio, sino una forma de organizar el poder, la ley y la memoria. Su historia no es la de una línea recta hacia la caída, sino la de una transformación constante, a veces brillante, a veces violenta, siempre humana. Y en esa continuidad, incluso en la ruina, Roma nunca dejó de existir. Tras la desaparición del poder imperial en Occidente, el mundo romano no se hundió en un vacío inmediato, sino en una lenta mutación. Las estructuras visibles del imperio se desmoronaron, pero sus cimientos siguieron sosteniendo la vida cotidiana durante generaciones. Los hombres que ahora gobernaban no se consideraban destructores de Roma, sino sus herederos. Reyes germánicos adoptaron títulos romanos, mantuvieron leyes romanas, acuñaron monedas con símbolos romanos. Incluso cuando el latín comenzó a fragmentarse en nuevas lenguas, seguía siendo la lengua de la ley, de la Iglesia y de la memoria. La ciudad de Roma, aunque empobrecida y despoblada, conservó un aura única. Sus ruinas no eran solo restos del pasado, sino monumentos vivos de una grandeza irrecuperable. En ese escenario, una nueva forma de autoridad tomó forma. El obispo de Roma, inicialmente una figura espiritual más entre muchas, comenzó a adquirir un peso político y simbólico extraordinario. Allí donde el emperador había desaparecido, la Iglesia ofrecía continuidad, organización y un relato que daba sentido al colapso. Mientras Occidente se fragmentaba en reinos inestables, el Imperio de Oriente siguió su propio camino. Desde Constantinopla, Roma sobrevivía bajo otra lengua, otra mentalidad y otra fe dominante. El emperador oriental no se veía como el soberano de algo nuevo, sino como el auténtico emperador romano. Las leyes se recopilaron, el aparato estatal se mantuvo, el ejército resistió. Para Oriente, Roma nunca cayó. Este contraste entre Oriente y Occidente marcó profundamente la historia posterior de Europa. En Occidente, el recuerdo de Roma se convirtió en un ideal perdido, en una medida imposible de alcanzar. Reyes y emperadores medievales se proclamaron sucesores romanos no porque lo fueran, sino porque necesitaban legitimarse a través de su sombra. El Sacro Imperio, los reinos latinos, incluso las ciudades libres italianas vivieron bajo la obsesión de recuperar, imitar o reinterpretar Roma.
El derecho romano fue uno de los legados más duraderos. Aunque olvidado parcialmente durante siglos, resurgió con fuerza en las universidades medievales. Sus principios, su lógica y su lenguaje ofrecían una herramienta poderosa para organizar sociedades complejas. A través del derecho, Roma siguió gobernando mentes mucho después de haber perdido ejércitos. La Iglesia, por su parte, heredó no solo territorios y edificios, sino también la idea romana de universalidad. El concepto de una comunidad que trascendía pueblos y fronteras, regida por una ley común y una autoridad central, era profundamente romano. El cristianismo, al expandirse, lo hizo siguiendo caminos abiertos por las legiones y utilizando estructuras creadas por el imperio. Incluso en el Renacimiento, cuando Europa miró hacia atrás buscando inspiración, Roma volvió a ocupar el centro del escenario. Artistas, arquitectos y pensadores no vieron en ella solo un pasado glorioso, sino un modelo de equilibrio, proporción y poder. Las ruinas se estudiaron, las estatuas se imitaron, los textos se recuperaron. Roma se convirtió en un espejo en el que cada época veía lo que necesitaba ver. Pero la herencia romana no fue solo cultural o institucional, fue también una forma de pensar el poder, la idea de que la ley está por encima del gobernante, de que el Estado es una entidad abstracta que sobrevive a los individuos, de que la ciudadanía implica deberes además de derechos. Todo eso nació en la experiencia romana. Incluso los fracasos de Roma sirvieron como advertencia. La concentración excesiva de poder, la desigualdad extrema, la dependencia de la violencia. Roma enseñó al mundo que ningún imperio es eterno, pero también que algunas ideas pueden serlo. Su historia es la de una comunidad pequeña que, sin plan maestro ni destino manifiesto, fue construyendo su grandeza a través de decisiones pragmáticas, conflictos internos y una extraordinaria capacidad de adaptación. Cuando dejó de adaptarse, comenzó a desaparecer, pero incluso entonces no murió del todo, porque Roma no fue solo lo que fue, sino lo que permitió imaginar. Imperio y ciudad, ley y mito, ruina y modelo. En cada época, Roma renació de una forma distinta, no como una repetición exacta, sino como una presencia constante en la memoria colectiva de Occidente. Así, la historia de la antigua Roma no concluye con la caída de un emperador ni con el saqueo de una ciudad. Continúa en los códigos legales, en las lenguas romances, en las ciudades europeas, en las ideas de ciudadanía y Estado. Roma se transformó en pasado, pero un pasado que nunca dejó de actuar sobre el presente. Y en esa paradoja, la de una civilización que cayó para volverse eterna, reside la verdadera grandeza de Roma. El recuerdo de Roma no se conservó intacto. Fue fragmentándose, reinterpretándose, adaptándose a realidades nuevas. Cada generación heredó una versión distinta del pasado romano, moldeada por sus propias necesidades y temores. En la Alta Edad Media, cuando las ciudades eran pequeñas y el mundo parecía estrecharse, Roma fue evocada como un tiempo de orden perdido, casi mítico, en el que las carreteras unían continentes y la ley imponía sentido al caos. En ese mundo fragmentado, la Iglesia actuó como el principal archivo de la memoria romana. Monasterios copiaron textos latinos, preservaron fragmentos de historia, derecho y filosofía que de otro modo se habrían perdido. No comprendían siempre del todo lo que copiaban, pero intuían su valor. Así, Roma sobrevivió como un eco silencioso en pergaminos gastados, esperando ser redescubierta. Con el paso de los siglos, Europa comenzó a transformarse nuevamente. El crecimiento de las ciudades, el comercio y la consolidación de reinos más estables crearon condiciones para una nueva mirada hacia el pasado. Roma dejó de ser solo una nostalgia y se convirtió en una herramienta. Gobernantes, juristas y pensadores recurrieron a su legado para legitimar poder, organizar territorios y dar coherencia a sociedades cada vez más complejas. El redescubrimiento sistemático del derecho romano fue uno de los momentos decisivos de esta transformación. Sus conceptos ofrecían una lógica precisa, racional, adaptable. Allí donde las costumbres locales eran confusas o contradictorias, el derecho romano proporcionaba estructura. No se trataba de volver al imperio.
sino de utilizar su pensamiento para construir algo nuevo. La fascinación por Roma alcanzó su punto culminante durante el Renacimiento. Artistas y eruditos caminaron entre ruinas no como peregrinos melancólicos, sino como exploradores del ingenio humano. Roma se convirtió en sinónimo de perfección clásica, de equilibrio entre forma y función. La arquitectura volvió a levantar columnas, arcos y cúpulas inspiradas en modelos antiguos. La ciudad, incluso en ruinas, volvió a dictar el lenguaje del poder. Pero esta admiración no fue inocente. Los estados modernos nacientes vieron en Roma un precedente para la centralización, la burocracia y la expansión. El Imperio Romano se convirtió en un espejo en el que se reflejaban ambiciones contemporáneas. La historia romana fue reinterpretada una y otra vez, a veces como advertencia contra la tiranía, otras como justificación del dominio. Incluso la idea de imperio, tan cargada de violencia y control, se mantuvo viva gracias a Roma. Desde monarquías europeas hasta potencias coloniales, muchos se vieron a sí mismos como continuadores de una misión civilizadora, heredada o apropiada del pasado romano. Así, Roma siguió influyendo no solo en Europa, sino en el mundo entero. Sin embargo, el legado romano también fue objeto de crítica. Pensadores posteriores señalaron las contradicciones de su historia. La libertad republicana frente al autoritarismo imperial, la ley frente a la desigualdad, la civilización frente a la explotación. Roma dejó de ser solo un modelo y pasó a ser también un problema que debía ser comprendido. En el mundo contemporáneo, Roma ya no es una referencia incuestionable, pero sigue siendo inevitable. Sus huellas están en los idiomas que se hablan, en las ciudades que se habitan, en las instituciones que organizan la vida pública. Incluso cuando se intenta romper con el pasado, Roma aparece como punto de partida. La historia de la antigua Roma, vista en su totalidad, no es una narración de ascenso y caída simple. Es la historia de una comunidad que creó herramientas tan poderosas que sobrevivieron a su propia destrucción. Roma inventó formas de gobernar, de legislar, de integrar diferencias, y esas invenciones siguieron vivas incluso cuando la ciudad perdió su poder. Por eso, Roma no pertenece solo a la antigüedad. Pertenece a todas las épocas que la reinterpretaron. Fue aldea, ciudad, república, imperio, ruina y símbolo. Y en cada una de esas formas dejó una marca indeleble en la historia humana. Así, al avanzar hacia el final de su relato, Roma no se apaga, sino que se disuelve en el tiempo, convirtiéndose en parte del tejido mismo de la civilización occidental, no como una presencia física, sino como una herencia invisible, persistente, imposible de borrar. A medida que la modernidad avanzaba, Roma dejó de ser únicamente una herencia y pasó a convertirse en un objeto de estudio sistemático. Historiadores, arqueólogos y filólogos comenzaron a desmontar el mito para observar la realidad con mayor precisión. Ya no bastaba admirar las ruinas, era necesario comprender cómo había funcionado realmente aquella civilización, qué la hizo poderosa y por qué finalmente no pudo sostenerse. Este cambio de mirada reveló una Roma más compleja y contradictoria. No solo la cuna del derecho y de la administración, sino también un sistema profundamente desigual, sostenido por la esclavitud y la violencia estructural. La expansión imperial, durante siglos celebrada como prueba de grandeza, fue reinterpretada como un proceso de dominación que destruyó culturas enteras mientras integraba otras a la fuerza. Roma ya no era solo modelo, era también advertencia. Sin embargo, incluso esta lectura crítica confirmó algo esencial. Ninguna civilización anterior había logrado un nivel comparable de organización y continuidad. Roma creó un espacio común donde pueblos radicalmente distintos pudieron interactuar bajo reglas compartidas. No eliminó las diferencias, pero las administró. No erradicó los conflictos, pero los canalizó. Su grandeza residía menos en la perfección que en la duración. La noción de ciudadanía romana ilustra esta paradoja. En un inicio fue un privilegio exclusivo, celosamente protegido. Con el tiempo se extendió hasta abarcar a casi todos los habitantes libres del imperio. Este gesto, aparentemente generoso, fue también profundamente pragmático. Integrar para gobernar, conceder derechos para asegurar lealtad.
Roma entendió que la inclusión controlada era más eficaz que la exclusión permanente. Incluso cuando el imperio ya no podía expandirse, siguió transformándose. Cambió su relación con el ejército, con la religión, con la economía. Intentó reformarse desde dentro, a veces con lucidez, a veces con desesperación. Cada reforma revelaba tanto la inteligencia del sistema como sus límites. Roma sobrevivía adaptándose, pero cada adaptación la alejaba de su forma original. En última instancia, la caída no fue el resultado de un solo factor, sino de una acumulación de tensiones irresueltas. Un territorio demasiado vasto, una economía rígida, una sociedad estratificada, una autoridad política inestable. Roma no colapsó por ignorancia, sino por haber llevado su propio modelo hasta el extremo. Y aún así, su desaparición no significó el vacío. El mundo que emergió tras Roma estaba construido con materiales romanos: ciudades, leyes, caminos, conceptos. Incluso los pueblos que contribuyeron a su caída adoptaron su lengua, su administración, su visión del poder. Roma fue vencida, pero también absorbida. Hoy, cuando se observa la historia de la antigua Roma en su totalidad, resulta evidente que su mayor logro no fue dominar territorios, sino moldear el tiempo. Pocas civilizaciones han logrado proyectarse tan lejos de su propio contexto. Roma sigue presente no porque se la imite conscientemente, sino porque muchas de las estructuras básicas del mundo moderno nacieron de su experiencia. Así, Roma permanece como una pregunta abierta. No ofrece respuestas simples ni modelos perfectos. Ofrece, en cambio, una lección profunda sobre la ambición humana, la organización social y la fragilidad del poder. Su historia no enseña cómo construir un imperio eterno, sino cómo incluso los sistemas más sólidos están sujetos al cambio. Y quizá por eso Roma sigue fascinando, porque en su ascenso y en su caída se refleja algo esencial de la condición humana: la capacidad de crear órdenes inmensos y al mismo tiempo la imposibilidad de congelarlos para siempre. Roma fue grande no porque fuera inmortal, sino porque supo transformar el mundo antes de desaparecer. Con el paso del tiempo, Roma dejó de ser únicamente un objeto del pasado y se convirtió en una referencia constante para pensar el futuro. Cada época proyectó en ella sus propias inquietudes. En momentos de expansión, Roma fue ejemplo de orden y grandeza. En épocas de crisis, advertencia sobre el exceso y la fragilidad. Así, la antigua Roma nunca quedó confinada a los libros. Siguió dialogando con quienes intentaban comprender el poder, la ley y la sociedad. En la reflexión moderna, Roma apareció como un laboratorio histórico. Allí podían observarse, en una escala gigantesca, los mecanismos de integración y exclusión, de centralización y resistencia, de estabilidad y colapso. El imperio había logrado unir bajo una misma autoridad a pueblos que no compartían lengua, religión ni tradiciones. Ese logro extraordinario exigió un nivel de control que terminó erosionando la libertad que alguna vez definió a la República. La tensión entre libertad y seguridad, tan presente en el mundo contemporáneo, ya estaba inscrita en la experiencia romana. La República había sido caótica, violenta, imprevisible, pero permitía la participación política de una élite amplia. El imperio ofreció paz y prosperidad, pero a costa de la concentración del poder. Roma no resolvió esta contradicción. La vivió hasta el límite. También en el ámbito cultural, Roma mostró una dualidad profunda. Fue una civilización extraordinariamente pragmática, poco interesada en la especulación abstracta, pero supo apropiarse de ideas ajenas con una eficacia sin precedentes. Asimiló la filosofía griega, adaptó religiones orientales, absorbió costumbres locales. Roma no imponía una cultura única, imponía un marco dentro del cual múltiples culturas podían existir. Esta capacidad de absorción fue una de sus mayores fortalezas, pero también una fuente de tensión permanente. La identidad romana se expandió tanto que, al final, resultó difícil definirla. ¿Era romano quien hablaba latín? ¿Quién obedecía la ley? ¿Quién servía al emperador? Cuando todos podían ser romanos, el concepto mismo perdió nitidez. La universalidad, que había sido su triunfo, se convirtió en un desafío.
En el plano simbólico, la figura de Roma se transformó en algo más que una ciudad o un estado. Se volvió un arquetipo. El Senado, las legiones, las águilas, las leyes grabadas en piedra. Todos estos elementos adquirieron un valor casi mítico. Incluso quienes rechazaban el pasado romano no podían ignorarlo. Oponerse a Roma significaba, paradójicamente, reconocer su centralidad. La arqueología reforzó esta presencia. Cada excavación revelaba no solo edificios, sino una forma de vida minuciosamente organizada. Las casas, las calles, los mercados, los anfiteatros hablaban de una sociedad que pensaba en términos colectivos, que entendía el espacio público como extensión del poder. Roma se construyó tanto en piedra como en normas invisibles. A través de los siglos, el nombre de Roma fue invocado por imperios, repúblicas y dictaduras. Cada uno creyó ver en ella una legitimación de su propio proyecto. Pero la historia completa de Roma resiste cualquier apropiación simple. No fue solo conquistadora ni solo civilizadora. No fue solo opresiva ni solo integradora. Fue todo eso al mismo tiempo. Al observar su trayectoria completa, desde una aldea en colinas pantanosas hasta un imperio que abarcó continentes, Roma aparece como una demostración extrema de lo que los seres humanos pueden construir cuando combinan disciplina, ambición y adaptación, pero también como prueba de que ningún sistema, por sofisticado que sea, puede escapar indefinidamente a sus propias contradicciones. La antigua Roma no dejó una herencia cerrada, sino un campo de reflexión inagotable. Su historia invita a pensar no solo en el pasado, sino en el presente, en cómo se organizan las sociedades, cómo se justifica el poder, cómo se equilibra la autoridad con la libertad. En ese sentido, Roma sigue viva, no como modelo a seguir, sino como experiencia que interpela. Y quizás ahí reside su último legado. Roma no enseña certezas, sino preguntas. Preguntas sobre la duración, la justicia, la identidad y el límite. Preguntas que, 2000 años después, siguen siendo nuestras. Conforme la narración de Roma avanza hacia su tramo final, resulta evidente que su verdadera permanencia no reside en la continuidad política, sino en la profundidad de su huella. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, Roma no quedó encerrada en un período cerrado de la historia. Su experiencia se filtró en los siglos posteriores, influyendo incluso en sociedades que jamás se consideraron herederas directas del imperio. En la construcción del pensamiento histórico moderno, Roma adquirió un papel central como referencia comparativa. Cada nuevo estado, cada proyecto político ambicioso fue medido consciente o inconscientemente frente al ejemplo romano. La pregunta ya no era cómo imitar a Roma, sino cómo evitar su destino. Su grandeza dejó de ser solo admirada y comenzó a ser analizada con cautela. Los estudios sobre su colapso revelaron un patrón inquietantemente familiar: expansión acelerada, dependencia excesiva del poder militar, burocratización extrema, desigualdad creciente. Roma se convirtió en una advertencia silenciosa sobre los límites del crecimiento y la dificultad de sostener estructuras demasiado vastas. Ya no era solo una civilización del pasado, sino un espejo incómodo del presente. Sin embargo, reducir Roma a una lección de fracaso sería una simplificación injusta. Durante siglos, logró algo que pocas sociedades han conseguido: estabilidad a gran escala. Millones de personas vivieron, comerciaron, se desplazaron y pensaron dentro de un marco común que, pese a sus fallos, ofrecía previsibilidad y orden. En un mundo antiguo marcado por la guerra constante, eso fue un logro extraordinario. La capacidad romana para organizar el espacio fue una de sus armas más poderosas. Carreteras, puentes, ciudades planificadas no eran solo infraestructuras, sino instrumentos de control y cohesión. Al conectar territorios lejanos, Roma también conectaba destinos. El espacio se volvía político y la geografía una extensión del poder. Incluso después de la caída, esas estructuras siguieron marcando rutas, fronteras y centros urbanos. Muchas ciudades modernas crecieron exactamente donde Roma había colocado un campamento o un foro. El pasado seguía determinando el presente de formas casi invisibles. En el plano simbólico, Roma se convirtió en sinónimo de totalidad.
Hablar de Roma era hablar del mundo conocido. Esa idea de totalidad, de universalidad, fue una de sus herencias más complejas. Inspiró proyectos de integración, pero también justificó ambiciones de dominio. Roma enseñó que quien controla el centro simbólico, controla también el relato. Con el tiempo, este relato fue fragmentándose. La Roma republicana, la imperial, la cristiana, la mítica, todas coexistieron en la memoria colectiva, a veces en contradicción abierta. Cada una fue utilizada para defender ideas opuestas. Y aún así, ninguna logró borrar a las demás. Roma resistió incluso a las interpretaciones que intentaron apropiarse de ella. Al final, la historia de la antigua Roma no se cierra con una conclusión definitiva. No hay un punto exacto donde pueda decirse que terminó, porque su influencia se disolvió gradualmente en nuevas formas. Roma no desapareció, se transformó en fundamento, y quizás esa sea su mayor singularidad. Otras civilizaciones dejaron monumentos, textos, recuerdos. Roma dejó un método, una manera de concebir el poder, la ley, la pertenencia. Un método imperfecto, a veces brutal, pero extraordinariamente eficaz para organizar grandes comunidades humanas. Así, al alcanzar este tramo del relato, Roma aparece no como un objeto distante, sino como una presencia persistente. No habla desde el pasado con voz solemne, susurra desde las estructuras que aún utilizamos, desde las palabras que pronunciamos, desde las ideas que damos por sentadas. La antigua Roma no fue eterna, pero logró algo quizás más duradero: convertirse en una parte inseparable de la historia humana. Y mientras esa historia continúe siendo contada, Roma seguirá estando allí, no como ruina silenciosa, sino como una sombra larga que acompaña cada intento de comprender el poder, la sociedad y el tiempo. En este punto del relato, Roma ya no puede entenderse solo como un acontecimiento histórico. Se ha convertido en una capa profunda del pensamiento humano, una base sobre la cual se edificaron siglos enteros sin que quienes lo hacían fueran siempre conscientes de ello. Su presencia es menos visible, pero más penetrante. No domina por la fuerza, sino por la costumbre. Cuando las sociedades posteriores comenzaron a reflexionar sobre sí mismas, Roma apareció como una referencia inevitable. Incluso los conceptos con los que se intentó superarla nacían de su experiencia. Ideas como Estado, ciudadanía, ley pública, administración territorial o soberanía no surgieron en oposición a Roma, sino a partir de ella. Roma no fue negada, fue asumida, discutida, transformada. Esta herencia se manifestó con especial claridad en la manera en que Occidente pensó el poder. Gobernar ya no significaba únicamente imponer la voluntad de un individuo, sino gestionar un sistema. El gobernante era transitorio, la estructura debía permanecer. Esa noción, profundamente romana, sobrevivió a reyes, imperios y revoluciones. Incluso cuando se proclamó el fin de los viejos órdenes, las nuevas formas conservaron la lógica heredada. Pero Roma también dejó una marca en la forma de entender el fracaso. Su caída enseñó que ninguna construcción humana, por sólida que parezca, está a salvo del desgaste. La confianza excesiva en la expansión, la rigidez institucional, la desigualdad sostenida en el tiempo. Todos estos elementos se repiten en distintas épocas como ecos de una experiencia antigua. Roma no solo mostró cómo se construye un mundo, mostró cómo se agota. En el plano cultural, su influencia fue aún más sutil. El latín, fragmentado y transformado, dio origen a nuevas lenguas que conservaron una misma raíz. A través de ellas se transmitieron no solo palabras, sino formas de pensar. La sintaxis, el vocabulario jurídico, la retórica política llevan aún hoy la marca de Roma, aunque rara vez se la reconozca de forma explícita. Incluso la manera de narrar la historia fue moldeada por el ejemplo romano. La idea de una historia continua, organizada en causas y consecuencias, protagonizada por decisiones humanas más que por designios divinos, se consolidó en su tradición historiográfica. Roma enseñó a Occidente a mirarse a sí mismo como proceso, no solo como destino. Al mismo tiempo, Roma dejó un vacío imposible de llenar. Ninguna entidad posterior logró ocupar plenamente su lugar simbólico.
Los intentos de reconstruir un imperio universal siempre se enfrentaron a la comparación. Roma se convirtió en un umbral. Todo lo que vino después fue, en cierta medida, posromano. Por eso, la antigua Roma no puede ser encerrada en un final claro. No terminó cuando cayeron sus instituciones, ni cuando se abandonaron sus ciudades, ni siquiera cuando su lengua dejó de ser hablada como idioma vivo. Terminó, si es que lo hizo, cuando dejó de ser necesaria como referencia absoluta. Y aún así, siguió allí, como fondo silencioso. Al avanzar hacia el cierre de esta larga historia, Roma se revela no como una respuesta, sino como una experiencia total. Contiene la ambición y la prudencia, la violencia y la ley, la integración y la exclusión. No ofrece una moraleja simple, porque su trayectoria fue demasiado extensa y contradictoria para reducirla a una lección única. Así, Roma permanece como una presencia latente. No impone, no gobierna, no ordena. Simplemente está, en las estructuras que heredamos, en las palabras que usamos, en las ideas que damos por evidentes. Y mientras esas estructuras, palabras e ideas sigan vivas, Roma seguirá acompañando la historia humana, no como un recuerdo inmóvil, sino como una huella profunda que aún no ha terminado de borrarse. Al llegar a este tramo del relato, Roma ya no necesita ser descrita por sus batallas, sus emperadores o sus monumentos. Todo eso pertenece al plano visible de la historia. Lo que permanece ahora es algo más profundo, la lógica que Roma imprimió al mundo y que siguió operando incluso cuando su nombre dejó de ser pronunciado con reverencia. Roma enseñó a pensar en términos de continuidad. Antes de ella, muchas sociedades concebían el poder como algo ligado a una persona, a una dinastía o a un favor divino inmediato. Roma introdujo con fuerza la idea de una estructura que sobrevive a quienes la gobiernan. El magistrado pasa, el emperador muere, pero la ley permanece. Esa noción, tan simple en apariencia, cambió para siempre la forma en que Occidente entendió la política. Incluso los momentos más oscuros de su historia reforzaron esta idea. Durante las crisis, cuando emperadores eran derrocados uno tras otro, cuando las fronteras cedían y la economía se contraía, el aparato romano seguía funcionando, aunque fuera de manera imperfecta. La administración cobraba impuestos, los jueces aplicaban normas, los ejércitos obedecían órdenes. Roma sobrevivía no por la genialidad de un individuo, sino por la inercia de un sistema. Esta inercia fue, al mismo tiempo, su salvación y su condena. Permitió resistir durante siglos, pero también dificultó la renovación profunda cuando ya no bastaban las reformas parciales. Roma se volvió prisionera de su propio éxito. Había creado una maquinaria tan vasta que desmontarla o transformarla resultaba casi imposible sin provocar el colapso. El mundo posterior heredó esta ambivalencia. Aprendió de Roma a construir estados fuertes, pero también a temerlos. Aprendió a confiar en la ley, pero también a sospechar de su rigidez. Aprendió a admirar la integración, pero a desconfiar de la uniformidad impuesta. Roma dejó lecciones contradictorias porque ella misma fue contradictoria. En el imaginario colectivo, Roma se convirtió en un punto de origen. Muchas historias comenzaron a narrarse como continuaciones de la suya. Incluso cuando se proclamaban rupturas radicales, el lenguaje utilizado seguía siendo romano en su estructura. Revoluciones, imperios modernos, repúblicas contemporáneas. Todas dialogaron, de una u otra forma, con la experiencia romana. Y sin embargo, Roma nunca ofreció un final cerrado. No dejó un mensaje definitivo ni un legado unívoco. Dejó una acumulación de experiencias humanas llevadas al extremo. Ambición, disciplina, pragmatismo, violencia, integración, decadencia. En esa acumulación reside su fuerza como objeto histórico. Roma no simplifica, obliga a pensar. Al contemplar la antigua Roma desde la distancia de los siglos, se vuelve evidente que su grandeza no fue moral ni espiritual en un sentido puro. Fue organizativa. Roma supo articular a millones de personas bajo un mismo marco durante un tiempo extraordinariamente largo. Ese logro, más que cualquier victoria militar, es lo que explica su permanencia en la memoria.
Por eso, incluso cuando el relato se aproxima a su conclusión formal, Roma no se disuelve. Permanece como referencia implícita, como fundamento silencioso. No exige admiración ni condena absoluta. Exige comprensión. Comprender cómo una comunidad pequeña se convirtió en un orden mundial y cómo ese orden, al alcanzar su máxima extensión, comenzó a transformarse hasta perder su forma original. Así, la historia de la antigua Roma no termina con una caída espectacular ni con un último gesto heroico. Termina de una manera más sutil, diluyéndose en el mundo que ayudó a crear. Roma deja de ser protagonista para convertirse en trasfondo, y en ese trasfondo sigue influyendo, no como imperio, sino como experiencia humana llevada hasta sus límites. Mientras avanzamos hacia la 10ª parte de esta extensa narración, Roma se revela cada vez más como un fenómeno que trasciende la mera política o el territorio. Ya no es solo la ciudad, el senado o el ejército. Es la forma en que los humanos aprendieron a imaginar, construir y sostener un orden social complejo a gran escala. Cada ley, cada carretera, cada colonia fundada no era solo un elemento físico. Era un mensaje de permanencia, una afirmación de que la comunidad podía superar los límites de la experiencia inmediata. El imperio consolidó su autoridad mediante un sistema que combinaba rigor y flexibilidad. La administración central mantenía el control sobre provincias lejanas, pero también delegaba poder a líderes locales capaces de aplicar normas y adaptar soluciones al contexto. Esta combinación de centralización y autonomía relativa fue clave para la supervivencia de Roma durante siglos. Permitió que un territorio vasto, diverso y a menudo conflictivo funcionara como una entidad coherente. Sin embargo, esa misma estructura contenía los elementos de su vulnerabilidad. La dependencia de funcionarios competentes y la lealtad de las legiones creaban un delicado equilibrio. Cuando las instituciones fallaban, cuando un comandante o un gobernador actuaba por interés propio, el sistema podía tambalearse. A lo largo del tiempo, estas tensiones internas se sumaron a las presiones externas, como invasiones de pueblos migrantes, crisis económicas y epidemias, erosionando gradualmente la estabilidad romana. Aún así, Roma supo adaptarse a estas crisis durante mucho tiempo. La incorporación de soldados y administradores de provincias permitió renovar las élites, mientras la ciudadanía romana se ampliaba para integrar a nuevos pueblos. Este pragmatismo, basado en la absorción y la integración, explica por qué Roma permaneció relevante incluso cuando la República había desaparecido y el poder se concentraba en un solo individuo. En el terreno cultural, Roma funcionó como catalizador de ideas y tradiciones. Absorbió la filosofía griega, las religiones orientales y las costumbres locales, fusionándolas en un sistema simbólico propio. La religión, la educación y la ley se entrelazaron para crear una identidad colectiva que, aunque cambiante, otorgaba coherencia a un mundo inmenso y heterogéneo. Cada rito, cada texto legal, cada monumento reflejaba la intención de Roma de proyectar orden y permanencia. La influencia romana continuó mucho más allá de la caída del Imperio Occidental. En la Europa medieval, los reyes y ciudades recurrían a modelos romanos para legitimar su autoridad. La Iglesia, heredera parcial de la administración y la cultura imperial, consolidó un poder duradero, utilizando la estructura romana como base para organizar territorios y comunidades. En Oriente, Bizancio preservó la idea de Roma, adaptándola a su contexto, manteniendo la continuidad administrativa y cultural durante siglos. Roma, entonces, no terminó simplemente con la deposición de su último emperador occidental. Su legado continuó en las instituciones, en la ley, en la cultura y en la memoria colectiva. Fue un proceso más que un hecho, una serie de prácticas, estructuras y conceptos que se mantuvieron activos en la historia, moldeando la manera en que sociedades posteriores pensaron el poder, la ciudadanía y la organización del mundo. En esta parte de la historia, Roma se muestra como un laboratorio de la civilización, un ejemplo de cómo un conjunto de instituciones, ideas y prácticas puede sostenerse durante siglos, adaptarse a desafíos y dejar una huella indeleble en la humanidad.
La ciudad eterna se convierte así en un espejo de la capacidad humana de construir orden, enfrentar conflictos y dejar un legado que trasciende el tiempo y el espacio. A medida que la narrativa avanza hacia la 11ª parte, Roma se revela como una fuerza que trasciende las fronteras temporales y geográficas. La ciudad y el imperio dejaron de ser simplemente lugares o instituciones. Se convirtieron en símbolos de orden, ley y ambición humana. Su experiencia acumulada mostró cómo un conjunto de reglas, estructuras y prácticas puede sostener a millones de personas durante siglos, al mismo tiempo que revela los límites de cualquier organización humana. El imperio consolidó su poder mediante una administración compleja y jerárquica, capaz de adaptarse a contextos variados. Los gobernadores locales, aunque subordinados al emperador, tenían la capacidad de aplicar normas de acuerdo con las particularidades de cada región. Esta combinación de control centralizado y flexibilidad local fue esencial para mantener cohesión en un territorio inmenso y diverso. Al mismo tiempo, la dependencia del sistema en individuos competentes y leales creó vulnerabilidades. Cuando el equilibrio se rompía por corrupción, incompetencia o ambición personal, surgían crisis que afectaban a todo el imperio. Estas tensiones internas, sumadas a presiones externas como invasiones, crisis económicas y pandemias, fueron erosionando gradualmente la estabilidad romana. Roma también dejó un legado cultural profundo. Su capacidad de absorber y reinterpretar tradiciones griegas, orientales y locales le permitió construir una identidad colectiva coherente, aunque cambiante. La religión, la educación, la arquitectura y la ley formaban un entramado que reforzaba la cohesión social y proyectaba autoridad, incluso en territorios lejanos. Tras la caída del Imperio Occidental, la herencia romana no desapareció. La Iglesia Católica se convirtió en el principal depositario de las instituciones y la memoria del mundo romano, usando la estructura administrativa y cultural para organizar territorios y consolidar su influencia. En Oriente, Bizancio mantuvo viva la idea de Roma, preservando leyes, estructuras y tradiciones durante siglos. Roma no dejó un final definido. Su legado persiste en las instituciones, la ley, la cultura y la memoria colectiva. Fue un proceso, no un evento único, un conjunto de prácticas, ideas y estructuras que continuaron moldeando la historia mucho después de la desaparición de la autoridad imperial directa. El estudio de Roma revela tanto sus logros como sus limitaciones. Su capacidad para integrar, organizar y sostener un imperio inmenso, y al mismo tiempo su fragilidad frente a tensiones internas y externas. La ciudad y el imperio funcionan como un laboratorio de civilización, enseñando lecciones sobre la gestión del poder, la cohesión social y la durabilidad de las instituciones humanas. En la 11ª parte, Roma se consolida como un espejo para la humanidad. Muestra lo que es posible construir con disciplina y visión, y lo que inevitablemente puede desmoronarse por exceso de rigidez o desigualdad. Su historia invita a reflexionar sobre la relación entre autoridad y libertad, estabilidad y cambio, poder y responsabilidad, dejando una lección que sigue siendo vigente y profunda. Conforme avanzamos hacia la 12ª parte de esta extensa narrativa, Roma se perfila cada vez más como un organismo vivo, un entramado complejo de instituciones, costumbres y estructuras que, aunque alteradas, siguieron influyendo durante siglos. No es solo la ciudad ni el territorio, sino la lógica de su organización y la persistencia de sus prácticas lo que la mantiene presente en la historia humana. El imperio había aprendido a integrar diversidad, pueblos distintos, lenguas diferentes, religiones variadas. Roma ofrecía un marco común, una combinación de leyes, impuestos y tradiciones que unían territorios dispersos. Esta habilidad de inclusión fue crucial para la estabilidad durante los periodos de expansión y consolidación, pero también generó tensiones internas cuando los recursos y la autoridad se concentraban demasiado en pocas manos. A lo largo de los siglos, las instituciones romanas fueron reinterpretadas y adaptadas. La ciudadanía, originalmente limitada, se extendió a todos los habitantes libres, reforzando la lealtad y la integración. El derecho romano se convirtió en modelo de racionalidad jurídica y administrativa, un lenguaje común que sobrevivió a la caída del poder imperial directo.
Incluso los principios de justicia y responsabilidad cívica continuaron guiando sociedades posteriores. Roma también dejó un legado cultural profundo. La arquitectura, la educación, la religión y la filosofía se entrelazaron, creando una identidad que trascendía lo local. Su habilidad para absorber y reinterpretar tradiciones externas permitió que la cultura romana se adaptara y sobreviviera, transmitiendo valores y símbolos que influyeron en la configuración de Europa y del mundo mediterráneo durante siglos. Tras la caída del Imperio Occidental, la Iglesia asumió muchas funciones administrativas y culturales, consolidando la herencia romana. En Oriente, Bizancio preservó leyes y estructuras, manteniendo la idea de Roma viva y operativa durante generaciones. Así, aunque la autoridad política directa desapareció, la esencia del modelo romano permaneció activa, modulando la vida social, política y cultural de los territorios que una vez gobernó. Roma, entonces, no es solo un capítulo del pasado, es un proceso continuo que influyó en la construcción de estados, en la formación del derecho, en la gestión de la diversidad y en la conceptualización de ciudadanía y autoridad. Su historia nos enseña que la grandeza de una civilización no se mide solo por su poder o expansión, sino por su capacidad de crear estructuras y prácticas que persistan más allá de su tiempo. En esta 12ª parte, Roma se revela como una lección viva, una civilización que supo combinar disciplina, ambición y flexibilidad, que enfrentó crisis internas y externas y que, incluso en su decadencia, dejó un legado que sigue influyendo en nuestra manera de organizar sociedades. La antigua Roma no es solo historia, es un espejo para la reflexión sobre el poder, la ley, la cultura y la humanidad misma. A medida que llegamos a la 13ª parte, Roma se percibe menos como un territorio o una institución y más como un fenómeno que ha marcado la conciencia histórica de Occidente. Su poder político ya no es central, sus fronteras ya no existen como tales, pero su influencia sigue actuando en la cultura, la ley y la memoria colectiva. Roma se ha convertido en un símbolo de organización, integración y ambición humana. El imperio, en su apogeo, había logrado algo excepcional: integrar diversas comunidades bajo un mismo marco jurídico y administrativo, manteniendo cierta cohesión pese a las diferencias lingüísticas, culturales y religiosas. Esta capacidad de absorción y adaptación fue crucial para su longevidad y al mismo tiempo sembró las bases de futuras tensiones. La diversidad que Roma logró incluir en su sistema también se convirtió en un desafío cuando los recursos, el control y la autoridad se concentraron excesivamente. El derecho romano, la administración y la ciudadanía continuaron operando mucho después de que el poder imperial directo desapareciera. En Occidente, la Iglesia asumió la función de custodiar esta herencia, utilizando estructuras y principios romanos para consolidar su autoridad territorial y cultural. En Oriente, Bizancio mantuvo viva la idea de Roma, preservando leyes, tradiciones y prácticas que reflejaban la continuidad de un mundo que ya no existía físicamente, pero sí en esencia. Roma enseñó que un orden social puede sostenerse por siglos si combina integración, flexibilidad y disciplina. Sus victorias militares, la organización de sus ciudades y la centralidad de su ley no fueron el resultado de una genialidad aislada, sino de un proceso acumulativo de aprendizaje, adaptación y consolidación. Incluso sus crisis y decadencia ofrecen lecciones sobre los límites de cualquier sistema político. La expansión excesiva, la concentración de poder, la desigualdad persistente y la dependencia de estructuras rígidas pueden erosionar la estabilidad. Culturalmente, Roma funcionó como un catalizador, absorbió y transformó tradiciones griegas, orientales y locales, creando una identidad colectiva que trascendía la simple pertenencia territorial. Su arquitectura, educación y religión se interrelacionaban para consolidar autoridad y cohesión social. Esta herencia se transmitió durante siglos, influyendo en la organización de sociedades europeas, la administración de imperios medievales y la formación de estados modernos. La grandeza de Roma no reside solo en su poder o expansión, sino en su capacidad de crear estructuras y prácticas que sobrevivieron mucho más allá de su tiempo.
Roma se convirtió en un laboratorio de civilización, demostrando cómo organizar sociedades complejas, cómo integrar diversidad y cómo construir sistemas duraderos. Incluso hoy, Roma sigue siendo un espejo para la reflexión sobre la ley, el poder, la ciudadanía y la integración social. Sus éxitos y fracasos continúan ofreciendo enseñanzas sobre los límites de la autoridad, la necesidad de adaptación y la importancia de la cohesión. La historia de la antigua Roma demuestra que la verdadera durabilidad de una civilización no reside en su territorio ni en su ejército, sino en la resiliencia y la influencia de sus instituciones, su cultura y sus ideas. Roma dejó de ser un imperio físico, pero se convirtió en un proceso continuo, una presencia latente que sigue moldeando la historia y la manera en que concebimos el poder y la sociedad. En la 14ª parte, Roma emerge como un fenómeno que ya no puede reducirse a su geografía o a sus instituciones visibles. Se trata de un legado intangible, una manera de organizar el poder, de concebir la ley, de integrar comunidades diversas bajo normas y principios compartidos. Incluso siglos después de la desaparición del Imperio Occidental, Roma sigue operando como referencia central en la política, la cultura y la memoria colectiva. El imperio había alcanzado un nivel extraordinario de administración y control, combinando centralización con flexibilidad local. Los gobernadores y funcionarios, aunque subordinados al poder supremo del emperador, tenían autonomía suficiente para adaptar normas y políticas a la realidad de sus provincias. Esta combinación fue crucial para sostener la cohesión en un territorio extenso y heterogéneo, y al mismo tiempo creó vulnerabilidades que se hicieron evidentes en épocas de crisis. Roma también dejó una profunda huella cultural. La integración de tradiciones griegas, orientales y locales generó una identidad compleja y coherente, aunque en constante transformación. La arquitectura, la educación, la religión y la ley formaban un entramado que reforzaba la cohesión social y proyectaba autoridad. Esta capacidad de absorción y reinterpretación permitió que la civilización romana siguiera siendo relevante incluso tras la caída del poder político directo. Tras la caída del Imperio Occidental, la Iglesia asumió muchas funciones administrativas y culturales, consolidando la herencia romana y utilizando sus estructuras para organizar territorios y comunidades. En Oriente, Bizancio mantuvo viva la idea de Roma, preservando leyes, costumbres y prácticas durante siglos. Roma, entonces, no desapareció, se transformó y adaptó, influyendo en la evolución política, social y cultural de Europa y del Mediterráneo. El derecho romano se convirtió en un lenguaje común, un marco de referencia para gobernantes, juristas y ciudadanos. La noción de ciudadanía, inicialmente limitada, se amplió progresivamente para integrar a nuevos pueblos, fortaleciendo la lealtad y la cohesión. La experiencia romana mostró que la integración controlada, la organización administrativa y la flexibilidad cultural son esenciales para sostener sociedades complejas. La historia de Roma también ofrece lecciones sobre los límites del poder. La expansión, la concentración de autoridad, la desigualdad social y la rigidez institucional contribuyeron a su decadencia. Sin embargo, su legado demuestra que la resiliencia y la adaptación permiten que las ideas y las estructuras sobrevivan más allá de la desaparición del poder físico. En esta parte, Roma se revela como un proceso vivo, una civilización que enseñó a organizar, integrar y sostener un orden social a gran escala. Su grandeza no radica únicamente en la conquista de territorios o en la fuerza militar, sino en la capacidad de crear sistemas duraderos, capaces de influir siglos después. Roma, entonces, sigue presente, no como imperio, sino como modelo de pensamiento, organización y memoria histórica que continúa guiando la reflexión sobre la política, la sociedad y el poder humano. A medida que avanzamos a la 15ª parte, Roma se revela como un fenómeno cuya influencia trasciende la mera geografía o las instituciones visibles. Ya no es solo la ciudad ni el imperio. Es un legado de organización, ley y cultura que sigue operando mucho después de la desaparición de su autoridad política directa. Roma se convierte en un modelo de cómo estructurar sociedades complejas, integrar diversidad
y proyectar poder de manera sostenida. El imperio había alcanzado un nivel extraordinario de administración. La combinación de centralización y autonomía local permitió gestionar territorios vastos y heterogéneos. Gobernadores y funcionarios aplicaban normas adaptadas a sus regiones, asegurando cohesión y funcionalidad. Esta flexibilidad fue clave para la supervivencia del sistema, pero también generó vulnerabilidades, especialmente cuando la corrupción, la ambición personal o las crisis externas alteraban el equilibrio. Roma no solo consolidó su poder mediante la organización política y militar. Su legado cultural fue igualmente profundo. La arquitectura, la educación, la religión y la filosofía se entrelazaron para formar una identidad colectiva coherente y adaptable. La habilidad de asimilar tradiciones griegas, orientales y locales permitió que Roma continuara siendo relevante incluso tras la caída del poder imperial. Tras la desaparición del Imperio Occidental, la Iglesia asumió funciones administrativas y culturales, consolidando la herencia romana y utilizando sus estructuras para gobernar territorios y comunidades. En Oriente, Bizancio preservó leyes, costumbres y prácticas, manteniendo viva la idea de Roma durante siglos. Roma, así, no desapareció. Se transformó, adaptándose a nuevos contextos y dejando un legado perdurable. El derecho romano, la ciudadanía ampliada y la organización administrativa ofrecieron un modelo de integración y gobernanza. La experiencia romana enseñó que la cohesión social depende tanto de la inclusión y la flexibilidad como de la disciplina y la estructura. Las instituciones romanas sobrevivieron como referencia incluso cuando el poder político directo ya no existía, influyendo en la Europa medieval y moderna. La historia de Roma también demuestra los límites del poder humano. La expansión excesiva, la concentración de autoridad, la desigualdad y la rigidez institucional contribuyeron a su decadencia. Sin embargo, su legado muestra que la resiliencia y la capacidad de adaptación permiten que las ideas y estructuras persistan más allá de la desaparición de la autoridad física. En esta 15ª parte, Roma se consolida como un laboratorio de civilización, un ejemplo de cómo construir orden, integrar diversidad y sostener estructuras complejas. Su grandeza no se mide únicamente por conquistas o riqueza, sino por su capacidad de dejar un legado duradero en la ley, la administración, la cultura y la memoria colectiva. Roma sigue presente, no como imperio, sino como guía para comprender el poder, la sociedad y la historia humana. Al llegar a la 16ª parte, Roma se revela cada vez más como un entramado de ideas y estructuras que sobrevivieron mucho más allá de su poder político directo. La ciudad y el imperio dejaron de ser meros territorios, se convirtieron en un modelo de organización, administración y cultura que continuó influyendo en sociedades posteriores. Roma ya no se define por muros o ejércitos, sino por la lógica de su orden y la persistencia de sus instituciones. El imperio había logrado integrar diversidad de manera extraordinaria. Pueblos con distintas lenguas, religiones y costumbres fueron incorporados en un marco común de leyes, impuestos y tradiciones. Esta capacidad de absorción y adaptación permitió sostener la cohesión durante siglos, pero también generó tensiones que se manifestaron en desigualdades, corrupción y conflictos internos. Aún así, Roma demostró que un sistema sólido puede perdurar más allá de las contingencias individuales. El derecho romano y la extensión gradual de la ciudadanía ofrecieron herramientas de integración y legitimación. A medida que más habitantes libres adquirían derechos, la lealtad hacia Roma se reforzaba y la cohesión social se mantenía. Estas estructuras sobrevivieron incluso tras la caída del poder político occidental, influyendo en la Europa medieval, la administración de la Iglesia y la organización de nuevos estados. Roma también dejó un legado cultural profundo. Su capacidad de asimilar tradiciones griegas, orientales y locales permitió formar una identidad colectiva coherente, adaptable y duradera. La arquitectura, la educación, la religión y la filosofía funcionaron como instrumentos de cohesión, proyectando autoridad y estableciendo un marco simbólico que persistió mucho después de la desaparición del imperio. La experiencia romana revela tanto sus fortalezas como sus límites. Su expansión territorial, la concentración del poder y la rigidez institucional
contribuyeron a su decadencia, mientras que su habilidad para integrar, organizar y adaptarse aseguró su permanencia simbólica y práctica. Roma se convirtió en un laboratorio de civilización, demostrando cómo los sistemas complejos pueden sostenerse, adaptarse y dejar un legado duradero. En esta 16ª parte, Roma no se presenta como un simple imperio caído, sino como un proceso continuo que moldeó la historia humana. Su grandeza no radica solo en la conquista de territorios, sino en la capacidad de crear leyes, estructuras y prácticas que persistieron más allá de su tiempo. Roma permanece viva en la memoria, en las instituciones, en la ley y en la cultura, recordándonos que la verdadera durabilidad de una civilización se mide por la influencia de sus ideas, no solo por la extensión de su poder. Finalmente, al llegar a la 17ª y última parte de esta extensa historia, Roma se revela en su totalidad, no como una ciudad, ni solo como un imperio, sino como un proceso que marcó la historia humana de manera irreversible. Su presencia trasciende la geografía, el poder y el tiempo, reside en las ideas, las instituciones y la memoria colectiva que configuraron la civilización occidental. Roma enseñó que la organización social puede sostenerse mediante estructuras complejas que integren diversidad y anticipen tensiones internas. Su capacidad de absorber pueblos, tradiciones y religiones distintas creó un marco común que permitió la cohesión durante siglos. El derecho romano, la administración, la ciudadanía y la cultura se convirtieron en instrumentos de integración y legitimación que sobrevivieron mucho más allá del poder político directo. Incluso tras la caída del Imperio Occidental, la herencia romana continuó activa. La Iglesia asumió funciones administrativas, culturales y simbólicas, consolidando territorios y comunidades mediante estructuras y prácticas heredadas de Roma. Bizancio, por su parte, preservó leyes y tradiciones que mantuvieron viva la idea de Roma durante siglos. Así, la ciudad eterna no desapareció. Se transformó, adaptándose a nuevas realidades y dejando un legado duradero. Roma mostró tanto sus logros como sus límites. Su expansión y centralización fueron extraordinarias, pero también generaron tensiones que contribuyeron a su decadencia. Sin embargo, la capacidad de integración, la flexibilidad administrativa y la persistencia de sus leyes aseguraron que su influencia continuara, moldeando gobiernos, sociedades y culturas mucho después de que sus ejércitos dejaran de marchar. El legado de Roma se percibe en el derecho, en la organización política, en la planificación urbana, en la lengua y en la memoria histórica. Su grandeza no radica solo en las conquistas, sino en su capacidad de dejar sistemas de pensamiento y práctica que siguen vivos. Roma enseñó a Occidente a proyectar orden, administrar diversidad y concebir estructuras duraderas, mostrando que la verdadera permanencia no se mide por el poder físico, sino por la influencia de las ideas. Así concluye la historia de la antigua Roma, un relato de ambición, organización, adaptación y legado. Roma no terminó con la caída de sus muros ni con la deposición de su último emperador. Su historia continúa en la memoria, en la ley, en la cultura y en cada sociedad que, consciente o inconscientemente, sigue adoptando, adaptando y reinterpretando su ejemplo. Roma permanece viva, no como imperio, sino como proceso, como modelo y como recordatorio de la capacidad humana para construir, sostener y transformar civilizaciones.